Bienvenidos a Enlace Andino, en esta edición desde Lima, Perú. Hoy hablaremos sobre la inestabilidad política que ha vivido el país desde finales de 2022, luego que el expresidente Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso, hecho que impulsó su destitución y su encarcelamiento. Tras la caída de Castillo, Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del Perú. Su llegada al poder fue rechazada con violentas protestas que dejaron varios muertos. La crisis obligó a Boluarte a recortar su mandato y adelantar las elecciones para abril de 2024. Los expertos afirman que los disturbios que vive el Perú tienen más un tinte político que social y que existen factores externos que estarían atacando la estabilidad de esta nación andina. El 7 de diciembre de 2022, los peruanos se alistaban a ver el tercer proceso de impeachment contra Pedro Castillo. Lo curioso de esta historia es que el Congreso no contaba con los 87 votos necesarios para destituirlo, y aún así, Castillo sorprendió con un mensaje al país. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Tras el mensaje, el Congreso destituyó a Pedro Castillo. Luego fue detenido y una corte ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra, por los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad. O sea, tiene dos faltas muy serias, una contra la Constitución, el ordenamiento constitucional, y la otra contra la honestidad, la honradez y el buen gobierno, que son fallas muy serias. Esto de terminar los juicios no bajan de 15 años de prisión efectiva. Pedro Castillo se encuentra en el penal Barbadillo. Su prisión preventiva durará más tiempo que el que estuvo en la presidencia, pero su encarcelamiento podría ser más largo. Y tenemos nosotros organización criminal, 15 años. Tenemos colusión agravada, 15 años. Tenemos corrupción, 8 años. Es decir, se suma todo esto, supera los más de 50 años. Pero el Código Penal señala de que en tratados de penas temporales solamente se le puede aplicar hasta un máximo de 35 años. Quienes todavía creen en Pedro Castillo cuestionan su decisión de disolver el Congreso. Sin embargo, afirman que fue injustamente retirado del cargo y puesto en prisión. Evaluando las condiciones, en realidad ni siquiera el objetivo ha podido ser tal vez materializar ello. Si no, veamos los resultados. Gracias a esa lectura hoy está privada de su libertad el profesor Pedro Castillo y también ha perdido su condición de presidente de la República. Entonces, en las investigaciones, en el camino, se determinarán quiénes han sido los responsables que han ayudado a tomar este tipo de decisiones. Mientras tanto, la defensa del exmandatario alista una estrategia que permita a Castillo afrontar el proceso fuera de la cárcel. La primera tarea es librarle de la prisión preventiva, es decir, para que él pueda ser investigado en libertad. Esa es la tarea fundamental. Ahora bien, como abogado, nosotros nos vamos a enfocar a atacar solamente por el tema constitucional. Si se ha vulnerado las garantías constitucionales del debido proceso del expresidente Pedro Castillo. Y fue así como Dina Boluarte, una abogada de 60 años, se convirtió en la primera presidenta en la historia del Perú. El cambio de mando fue rechazado en diversos puntos del Perú, con protestas que exigen la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y el cierre del Congreso. Y a mis hermanas y hermanos les digo que con mi renuncia no se resuelve absolutamente nada. En este año y meses de gobierno de transición trabajaremos las reformas políticas. Debido a la violencia, la presidenta Boluarte declaró el estado de emergencia. Se produjo decenas de muertes. Los expertos afirman que fallaron los servicios de inteligencia y la estrategia para afrontar los disturbios. Tienes todo una mezcla de gremios y de participantes que tienen toda una orientación política y es una protesta política. Y por lo tanto la respuesta tiene que ser, más allá de un estado de emergencia, una respuesta política. Y para eso el Estado necesita actores políticos.
Además, los analistas afirman que existen intereses oscuros para desestabilizar al gobierno y al país. Se cuestiona a López Obrador por estar financiado por el narcotráfico en México, que el cártel de Sinaloa le financió la campaña. Y por otro lado, tanto Evo Morales como Castillo en Perú están vinculados a los agricultores cocaleros. El 96% de la producción de hoja de coca va para el narcotráfico. Y entonces ahí podría haber una conexión narcopolítica de Obrador con Morales y Castillo. Hay factores externos entonces. Hoy la incógnita es si Dina Boluarte completará su mandato, por lo menos hasta el 2024. Gracias por acompañarnos en esta edición de Enlace Andino desde Lima, Perú. Sigan disfrutando de la programación de France 24 en español y hasta pronto.